bien, buenas tardes. Como ha dicho el señor moderador, mi nombre es Abel López Jaramillo, muchos de ustedes ya me conocen y debo comenzar disculpando a nuestro director Robert Romo, que iba a ser copresentador y autor real de la ponencia, pero sufrió un pequeño percance de salud y se retiró a descansar. Antes que nada, debo disculparme de antemano por dos motivos. Primero, hablo muy rápido. Hablo en español, pero muy rápido. Tengo ya a mis compañeros, a los cuales miraré, porque me harán gestos. Cuando empiecen ustedes a dejarme entender, moverán sus brazos y yo intentaré calmar mi voz para que todos me puedan entender. Y la segunda disculpa que sí quería lanzar desde ya es que el título de la presentación quizás no hace honor realmente a todo su contenido. Se trata de una presentación una reflexión, en definitiva, de cuál debería ser el papel de las diferentes ingenierías, en función de su tamaño, de su especialización en la gestión de megaproyectos. Pero lamentablemente somos modestos y no tenemos la solución. Vamos a concluir con una serie de preguntas que lanzaremos para que ojalá pueda surgir un debate o al menos nos vayamos con incertidumbres. No es clara o evidente cuál es el papel de nuestras empresas en la gestión de todo este tipo de proyectos. Ahora comentaremos también desde nuestro punto de vista y consultando con cierta bibliografía qué es un megaproyecto, pero en esta presentación pues queremos decir que los megaproyectos vienen desde los orígenes de la historia, desde las pirámides o la propia Gran Muralla China sería un megaproyecto hoy en día, grandes estructuras o el Canal de Panamá. La estructura que le hemos dado a la presentación la resumo brevemente. En un primer punto diremos qué es desde nuestro punto de vista un megaproyecto, para qué vale, qué características tiene, una pincelada muy sencilla, muy rápida. Luego hablaremos de lo que en sí sería la presentación, cuál es el papel de la ingeniería en la gestión de estos megaproyectos, distinguiendo tres grandes etapas fundamentales: en la etapa de planeación, la etapa de ejecución, tanto de diseños como de gestión de las obras, y finalmente la importancia que para nosotros tiene la presencia de la ingeniería en las etapas de operación y mantenimiento. Todo lo anterior pues, son slides, diapositivas quizás con mucho texto, un poco aburridas, lo lamento por la hora, pero luego sí que vamos a ver casos reales que existen de lo que creemos que no se debe hacer, errores que todos hemos cometido, cada uno desde el ámbito que le compete profesionalmente, como promotores, nosotros como ingenierías, constructores, bancos, financieros, y un buen ejemplo de algo que sí se hizo bien, ¿no? Y finalmente, como decía, esas conclusiones que no son más que unas reflexiones en voz alta y que serán preguntas que ojalá puedan marcar el inicio de un debate interesante. Consultando la bibliografía, yendo ya al detalle, un megaproyecto, pues para los americanos, son inversiones de infraestructura de más de 1.000 millones de dólares, que para poder comparar entre los diferentes países sería como el 1 por 10.000 del Producto Interior Bruto. O también se podría ver como los grandes proyectos que hacen las grandísimas compañías constructoras a lo largo de todo el mundo. En común tienen, y soy rápido, pues que llevan asociado un gran desarrollo público, requieren desgraciadamente largos tiempos de ejecución desde sus etapas más en el origen de inicio de la idea hasta que finalmente tienen su plasmación en la realidad, requieren largos tiempos, exigen presupuestos muy elevados, y ahora veremos el problema de los presupuestos. Involucran un gran número de actores, tanto públicos como privados. Hoy en día es inconcebible que solo una de las partes, o la privada o la pública, lleve a sus espaldas un proyecto de estas características, y representan o tienen muchísimos y altísimos riesgos por sus complejidades técnicas, jurídicas, que son muchas, y últimamente, en los últimos 15 o 20 años, ambientales. ¿Por qué los diferentes países usan los megaproyectos? Pues básicamente son una herramienta fundamental de desarrollo, realmente generan riqueza. Buscando bibliografía, venía algún autor que decía que un 1% en inversión, en este caso de las carreteras, puede producir un incremento de casi medio punto del Producto Interior Bruto. Hay una unión clara entre un megaproyecto bien pensado, bien concebido y bien desarrollado y el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Aspectos sensibles que desde nuestro punto de vista tienen los megaproyectos y que deben tratarse con mucho cuidado. El primero, debía decir que al principio nos dije que nuestra presentación es un poco políticamente incorrecta y quizás sea por esto que estamos comentando ahora.
Una de las dificultades que tenemos como ingenieros, y lo verán luego en otros casos que comentaremos, es precisamente En los megaproyectos, en muchos proyectos importantes y en los megaproyectos en particular, suele haber injerencia política. Es claro que el mandato lo tienen los políticos, que son los representantes del pueblo, pero nuestra función como ingenierías es darles las herramientas para que puedan elegir con claridad el proyecto o el megaproyecto financiable, útil y realmente factible, y que no se llegue a desarrollar por megalomanía, por proyectar una imagen pública adecuada, proyectos que no van a ningún sitio, como veremos, como insisto, veremos ahora. Se trata de evitar, como subrayamos aquí, la discrecionalidad en la decisión política, que al final debe existir, porque son los que reside el mandato del pueblo, ¿no? Es importante que se tengan en cuenta los riesgos de la inadecuación a las políticas públicas, es decir, debe ser coherente el megaproyecto con el entorno que está manejando. En un país en el que no exista nada de transportes y no hay nada, no tiene sentido hacer un gran metro subterráneo no tiene sentido, ¿no? Pues debe ser coherente con las políticas públicas que existan en ese país. Y fundamental, el promotor debe tener una capacidad de gestión institucional. Estos proyectos requieren de grandes grupos de gente para gestionar, propios o ajenos, como veremos más adelante, y es necesario que ese grupo de profesionales asista al promotor para que pueda tomar las buenas decisiones en cada momento. Seguimos hablando de aspectos sensibles, evaluar y transferir los riesgos. Es muy importante hacer una evaluación previa y una transferencia de riesgos compatible con las diferentes características de las entidades que participan. Hay que tener una gran capacidad de financiación, propia evidentemente no suele ser, hay que recurrir a la banca multilateral básicamente y hay que tener capacidad de acudir a esos estamentos. Y muy importante, tanto la gestión social y medioambiental como la participación ciudadana. Muchos megaproyectos han visto fallidas sus expectativas económicas por fallar precisamente en no haber tenido en cuenta desde las primeras bases, desde los inicios, la participación ciudadana. El papel de la ingeniería, como decía al principio, lo queremos destacar en 3 fases: planificación y planeamiento, la fase de diseño, ejecución y operación. Básicamente, para mí lo más importante sería la primera parte, ¿no? La justificación del proyecto. Ahí es donde la ingeniería tiene que aportar todo su conocimiento. Es fundamental el go o no go, que el señor que tiene que decidir, la entidad que tiene que decidir, tenga todos los datos para poder decidir claramente antes de lanzarse. Y subrayamos que la mejor optimización de un megaproyecto errado es no llevarlo a cabo, no corregirlo, no mejorarlo, sino no hacerlo. Es mejor no hacer algo que está mal que intentar parchearlo. Entonces, es fundamental, y ahí las ingenierías tenemos que decir mucho, es aportar esos datos fundamentales para que los señores que tienen que decidir, los organismos, los estados, los municipios, puedan decidir con datos reales y sepan que si la decisión va en contra de esos datos va a ser una decisión errada, ¿no? Fundamental también tener claro qué modos de transporte estructurantes estás llevando a cabo, si los tienes como tal, ¿no? Si es un metro pesado, si vas a surtir de más líneas a una línea principal, y sobre todo tiene que haber una ingeniería muy clara en esta parte de anteproyecto y luego hasta el detalle. Hay un señor danés, Bernd Flaren, que dice que el 86% de los casos, la probabilidad de que los costes estén subestimados en un megaproyecto es en torno al 86% de los casos, y que el desajuste entre lo que se piensa que cuesta y lo que cuesta realmente es en torno al 45%. Eso es mucho dinero, y no creo que ninguna sociedad moderna se pueda permitir ese tipo de gap entre lo que piensa va a costar y lo que realmente acaba costando la infraestructura. Los principales problemas que se manifiestan en esta etapa que estamos hablando de planeación, esta etapa previa de planeamiento, pues básicamente es aportar cálculos que no están suficientemente contrastados o que son, y ponemos entre comillas, interesadamente optimistas. Y aquí vuelvo al origen de la presentación cuando hablábamos del posible interés que el promotor, identificado a nivel de persona, de partido, de municipio o país, quieren que algo salga. Desgraciadamente, las ingenierías a veces nos dejamos convencer y vemos optimistamente datos que objetivamente no son tan optimistas. Quizás por no parar ese proyecto, quizás por negocio, no dejamos de ser empresas como otros más, ¿no? Entonces, es fundamental que esas motivaciones políticas que decía aquí
ese prestigio público que se quiere adquirir, en este caso que las ingenierías no cedan ante esa presión de esos grupos de interés. Para eso creemos que hace falta una inversión importante en ingeniería independiente, ingeniería que no dependa de ningún grupo constructor, que no dependa de ninguna banca financiera y, sobre todo, control de terceros. Hace falta que un tercero independiente fiscalice y verifique que todos los datos que aporta el promotor, que están realizados por una ingeniería que la ha contratado, que es suya, eso es nuestro cliente, realmente son datos que están contrastados y que llevan a pensar que la infraestructura que se va a financiar es razonablemente financiable. En esta etapa, pues creemos que es fundamental generar planes de movilidad sostenibles. Quizás una de las preguntas que haremos al final, si hace falta una autoridad de transporte o alguien piensa por sí solo y desarrolla una línea de metro sin más, o hace falta una autoridad que piense de manera más global. Determinar si hay modos de transporte estructurantes y sostenibles dentro de esa misma red y, sobre todo, hace falta una visión de ciudad. Nosotros somos firmemente defensores de que para planificar hay que tener una idea de qué ciudad quieres. Y en esa ciudad caben muchas cosas. No hay un solo modo de transporte que solucione el problema. El problema se soluciona con muchos, pero hay una visión global de la ciudad. Si quiero regular el transporte, aquí indicábamos el uso del vehículo privado versus el transporte público, si genero parkings. Veremos luego casos singulares. Pasando ya a la fase de desarrollo y ejecución del propio proyecto, pues básicamente el gran problema son los sobrecostes. Sobrecostes que pueden ser por errores. Todos cometemos errores netamente técnicos, se ha subestimado la geotecnia, no se hicieron buenas estimaciones sobre la calidad de los suelos, hay mil problemas que pueden causar que un proyecto cueste más de lo que estaba inicialmente previsto, pero hay otra subestimación muy importante que comentaba al principio, es no haber incorporado realmente las demandas de los interesados. Yo me puedo encerrar con mi cliente en un despacho y hacer el mejor proyecto de tranvía del mundo, que cuando salga a la calle habrá vecinos, habrá asociaciones, habrá partidos políticos, habrá medioambientes, habrá cuestiones sociales que no estarán resueltas y que van a incrementar muy grandemente el presupuesto sobre el que originalmente teníamos pensado encerrados en una oficina mi cliente y yo. Es fundamental esa etapa de conciliación, esa etapa de gestión con terceros para acotar realmente las demandas económicamente desde el principio, no esperar al final. Para eso, como decía, hace falta de nuevo mayor ingeniería, plazos técnicos, y aquí, sin que la palabra suene mal, que no sean políticos, es decir, no deberíamos movernos por legislaturas o por inauguraciones, hay plazos que son los que son y no deberíamos correr de más para cumplir plazos que luego obligan o que luego nos hacen ver que cometemos errores subestimando costes, ¿no? No dejar lugar, evidentemente, a la improvisación futura y hace falta más y mejor participación ciudadana en estas fases previas, ¿no?, para acotar. Esto es una diapositiva muy sencilla en la que venimos a decir que, siendo el usuario el centro de todo, desde la etapa de planificación la ingeniería debe participar durante la ejecución y desarrollo del proyecto en todos los campos, en sistemas, energía, material móvil, la propia obra civil, comunicación, participación y en la fase de operación, explotación y mantenimiento que comentaremos luego, ¿no?, y luego un seguimiento durante la obra. Ese sería el papel global de la ingeniería. En la última fase que decía, que es la de operación y mantenimiento, pues bueno, hay que determinar ciertos indicadores, performance, para ver la calidad del servicio. Es fundamental en un proyecto de estas características que tiene operación durante 25 o 30 años, que la ingeniería se vaya retroalimentando de las nuevas tecnologías para modificar todos los parámetros de mantenimiento acordes a la realidad que se produce cada año. No vale pensar hoy el mantenimiento va a ser este y durante 25 años va a ser el mantenimiento el mismo. Se evoluciona, ¿no? Y hace falta llevar un seguimiento de ciertos indicadores para ver la seguridad del sistema. En la etapa de operación sí que encontramos, sobre todo en las APPs, donde un grupo es el adjudicatario de la concesión, que tiene como dos patas, uno es el constructor y otro es el concesionario. El dueño es el mismo, el Consejo de Administración es el mismo, pero durante los años que dura el diseño, una vez que son adjudicatarios, el diseño y la ejecución de la obra, el interlocutor es el contratista, que mira, bueno, es razonable, a corto plazo maximizar sus beneficios económicos. Él no está pensando en operar 25 años. Y cuando llega el operador, cuando se acaba la obra, empieza a haber problemas porque
ni el diseño estaba pensado para operar 25 años en todos sus parámetros, ni la obra se hizo como estaba en el diseño para poder operar. En definitiva, creemos que es fundamental desde las primeras etapas pensar en la operación. No construimos por construir, no diseñamos para construir, diseñamos para operar sistemas de transporte durante 25 o 30 años. Y esa es la clave para el éxito, no pensar exclusivamente en el detalle del acero, del concreto, que es necesario, sino que alguien va a mover trenes durante 25 o 30 años. Esa es la parte pesada, que ya la pasamos, y ahora casos reales de lo que se debe hacer desde nuestro humilde punto de vista y lo que no se debe hacer. Algunos son casos de España. Nosotros representamos a la filial española y en algunos de hecho hasta hemos participado. Y es una autocrítica que hacemos. El tranvía Vélez-Málaga, que algunos de ustedes conocerán perfectamente, fue el primer tranvía que se hizo en Andalucía. Pues la demanda fue, creemos que un 25, creo que es menor todavía, estuvo funcionando poco tiempo y en el 2012 los vagones se llevaron a Sídney. Han vuelto ahora, por cierto, a Vélez-Málaga. Es un tranvía fallido. La demanda no era la que decíamos en los estudios. ¿Forzado o no? No era. Entonces no tenía sentido haberlo hecho desde el origen, aunque fue realmente una obra barata. El tranvía de Parla, lo conocen también ustedes, también ha dejado de funcionar. El tranvía de Jaén es paradigmático. El tranvía de Jaén es que ni se ha inaugurado. Ahí las administraciones han gastado en torno a 120 millones de euros, teniendo en cuenta material móvil, y nunca se ha puesto en marcha, porque los costes de la operación y la explotación son en torno a 5 millones de euros, y el que tiene que explotar, lo que es el ayuntamiento, el municipio de Jaén, no está dispuesto. Y los señores contribuyentes han gastado 120 millones de euros que están guardados. Nunca ha funcionado. Estos errores no debemos admitirlos en ningún caso. Bueno, y una estación de AVE, ¿no? La de Cuenca-Utiel, que la usan menos de 200 personas al día. No parece tampoco razonable. Las principales causas de todos estos fracasos, pues una falta de planificación obvia y una clara política de ciudad. No sabemos o no saben los que nos dirigen qué ciudad quieren construir y se decide un poco a dedo. Se hace esto otro, no tiene sentido, ¿no? Cuando se hace, algunas veces los estudios técnicos han sido suficientes en esas fases preliminares para que le dijésemos al promotor el go o no go, señor, no go, porque en Jaén un tranvía de 120 millones de euros no tiene sentido, no se va a montar la gente. Pero dijimos go, todos dijimos go, los contratistas, la administración, los ingenieros, todos dijimos go, todos participamos también de aquello, ¿no? Quizás a veces los objetivos son excesivamente ambiciosos, hay una clara mala estimación de los costes versus la demanda, y en general faltan estudios integrales que incluyan, como decíamos al principio, todas las previsiones económicas, pero sobre todo los impactos sociales, culturales y ecológicos que disparan los presupuestos. Voy a poner dos ejemplos, algunos los conocerán, no voy a citar las ciudades. Es un ejemplo que me toca muy de cerca de algo que no se debía hacer y se ha hecho y está funcionando. Esto es una ciudad en la que hay un eje norte-sur claro, hay dos grandes corredores. Uno que va más al sur, que tiene entre 30 y 40.000 pasajeros día, que va muy al borde de la ciudad, y otro que pasa por todo el centro de la ciudad, que tiene entre 90.000 y 100.000 pasajeros día. Esa ciudad tiene al norte, como pueden ver, unas montañas que impiden su crecimiento, en la zona sur una carretera de circunvalación, una vía de gran capacidad que impide su crecimiento más no es al sur, es al oeste, y una zona roja que está marcada ahí, que es una zona protegida, no puede crecer la ciudad más, está ahí, y si nos fijamos, el corredor ese de 30.000 a 40.000 habitantes va muy por el borde. Hey, amigo, un descanso, amigo, se fue. Ah, no, ya volvió, listo, volvió, ha sido un flash, así mantenemos la atención. Decía que el corredor ese de 30.000 40.000 pasajeros día va justo al borde, cuando el de 90.000, 100.000 va por la zona céntrica, la más importante. Bueno, pues se diseñó un sistema de transporte, un metropolitano, que es la línea azul. En un origen no se metía inclusive al centro, sino iba por la línea magenta, muy al borde. Y finalmente se decidió incluir un poquito más hacia el centro, pero se decidió ir por el corredor de menor demanda. Políticamente se decidió ir por un corredor de 30.000 o 40.000 pasajeros día frente a uno de 90 o 100.000. Por no molestar, porque era complicado, porque por el centro urbano no se podría circular con vehículos, porque por el centro urbano no se podría aparcar. Pero para complicarlo más todavía, desde esa carretera de alta capacidad, generamos vías de penetración perfectas para que los vehículos privados lleguen hasta el centro. O sea, creo un transporte público para que, en principio, altere la balanza
y la gente se traslade del vehículo privado al vehículo público, al transporte público, y genero esas vías de penetración perfectas hacia el centro de la ciudad. Pero es más, esa zona que está punteada es que como le molestaba a los vehículos privados la existencia de un tranvía en superficie, lo soterro para que puedan entrar mejor todavía en el centro. O sea, el tranvía no entra en el centro, desde la vía de alta capacidad de circunvalación genero esas vías de penetración al centro, pero para que no molesten, soterro el tranvía para que al centro se pueda entrar sin ningún tipo de problema. Y claro, ya si entro en el centro, aparco y creo una red de aparcamientos públicos estupendas. Pero esto es un ejemplo, desde el punto de vista del transporte público, de lo que no se debe hacer. ¿Qué modelo de ciudad queremos? No es compatible ese metro o metropolitano, porque tiene un tramo soterrado, con esta política de ciudad que potencia el uso del transporte privado. Pongamos ahora un caso de un buen ejemplo. Esto es una ciudad en la que se llegó a pensar y se llegó a licitar un metro. Se llegó a licitar en el año 94 un metro y finalmente se paralizó la licitación, no se llegó a adjudicar. Se hizo un plan maestro de transporte y se eligió como modo de transporte un tranvía. Con menor inversión se dio servicio a 3 veces más de la población prevista por el metro. Hubo una fase muy importante en el 98 de comunicación y luego en el 2004, 2008 y 2015 3 fases de puesta en servicio de tranvías. Para ellos tenía muy claro, el objetivo era reducir drásticamente el espacio dedicado a los coches, que la ciudad volviese a los ciudadanos, no al vehículo privado, densificar la ciudad, priorizar el transporte público, los modos blandos, la bicicleta y, en definitiva, lograr mediante el transporte público una regeneración urbana completa y un modelo de ciudad alrededor de ese transporte. Bueno, era una ciudad de las ciudades con más motorización de Europa, tenía una trama viaria muy compleja. Se estudiaron los mejores corredores, se hicieron todos los estudios y finalmente se hicieron 3 líneas de transporte con 59 kilómetros de superficie, 111 estaciones, se gastaron 1.200 millones de euros, es un dinero, y se pusieron finalmente 59 kilómetros, 23, 43 y 59 kilómetros de tranvías en superficie. Factores de ese éxito, fundamental la intermodalidad, espacios públicos y peatonalización, la recuperación por el ciudadano del espacio que dominaba antes el vehículo privado y el uso de una ciudad integral. En definitiva, una visión de modelo de ciudad que vuelva a ser ocupada por los ciudadanos. Estas eran, ahora quería decir ya muy rápidamente las conclusiones, que no son conclusiones, que son más bien preguntas que de una manera un poco irreverente nos atrevemos a lanzar. ¿Se requiere personal cualificado, integrado en la administración proponente, como asesor que la represente y pueda defender sus intereses? Cuando trabajamos por todas partes del mundo, encontramos, desgraciadamente, con cierta frecuencia, que el promotor no tiene entre sus filas asesores que puedan ayudar a la toma de decisión de elementos o decisiones que son complejas, son realmente complejas, ¿no? Entonces, sería bueno que esas propias empresas tuviesen asesores propios o un tercero asesor a esa empresa, o no hace falta asesorar y la ingeniería directamente es la que tiene que asesorar para la toma de decisión. Otra pregunta que lanzamos, en la fase de diseño de detalle, las administraciones suelen, el contratante suele ser muy reacio a que la ingeniería tenga trato directo con proveedores, con fabricantes o con constructores. Nosotros creemos que es fundamental para tener retroalimentación de realidad del mercado. De nada vale que yo proyecte un túnel perfecto con un diámetro de tuneladora que no está en el mercado o que las constructoras no tienen porque no les interesa o porque las que están ahora mismo en el mercado no tendría sentido, ¿no? Pero esa es la pregunta que también lanzamos, ¿no? ¿Qué nivel de detalle requerimos de diseños antes de la licitación? ¿Es bueno quedarnos un fase 2 y ya con el contratista definitivo hacer un fase 3 o licitar con un fase 3 para que le atraman los precios? Cómo conseguir una independencia real de las ingenierías en todas las fases respecto al poder político, en el sentido de independencia no es para hacer lo que quieras, sino para poder dar los elementos de juicio con suficiente libertad para que se pueda tomar la decisión, o con los constructores o con el propio operador. El perfil técnico que debe tener la ingeniería de un megaproyecto de estas características. Una empresa hace todo, es mejor especializarnos por partes. Una empresa hace una parte, las fases previas, otra hace el diseño, otra gestiona la obra, otra va a la operación, o es mejor que una misma empresa tenga el historial completo, o es mejor que sea así porque es más enriquecedor que hagan diferentes empresas el total, sumando partes. Y luego es fundamental para nosotros qué parte del presupuesto debe dedicarse a la gestión de las interfaces fundamentales durante todas las fases del proyecto. Si no les he conseguido dormir, les agradezco la
permanencia en la sala. Muchísimas gracias.